A lo que vinimos. Personaje secundario de Enrique Murillo. El subtítulo es La oscura trastienda de la edición. Y como podemos suponer, pues es un libro sobre la edición, porque Enrique Murillo son sus memorias profesionales como editor, porque en el mundo en la industria de la edición, pues ha sido todo, ha ejercido de todo. Aunque él, su formación es como periodista, y de hecho comienza trabajando como periodista, y por ejemplo trabajó en la BBC como corresponsal. Tuvo una etapa también cuando dejó de trabajar en Anagrama, que trabajó como periodista cultural en una revista que se llamaba El Europeo, que yo la leía cuando podía. Digo cuando podía porque leía también otras revistas y el dinero no daba para más. Entonces ibas alternando. Y de hecho, hasta no hace mucho tenía algunos números guardados de aquella época, de esta revista, que era una revista bastante importante, bastante interesante y atractiva de leer. Y también fue uno de los fundadores del suplemento de libros, el suplemento cultural del país Babelia. Esto fue alguno de sus trabajos más importantes como periodista. Pero realmente, por lo que es conocido, es por su trabajo dentro, ya decíamos, del mundo de la edición, dentro de la industria de la edición. Él va a comenzar como traductor y sus pasos importantes, su inicio de sus pasos importantes en este mundo van a ser dentro de la editorial Anagrama, donde, como dice en una de las solapas del libro, él va a ejercer de chico para todo. Dentro de Anagrama, y yo creo que además su trabajo en Anagrama le va a suponer, es la impresión que yo saco, como un gran aprendizaje de la profesión. Él además, cuando llega a Anagrama, tenía una idea de crear una línea editorial, vamos a decirlo así, de que el libro se iba a publicar, quería renovar la literatura española, y yo creo que lo consiguió, porque es la época en la que aparecen los nuevos autores de la narrativa española. Y no solo va a publicar a estos nuevos autores, a estos nuevos escritores, entonces eran jóvenes escritores de la narrativa española, siempre se ha preocupado, y él lo dice, que le gusta descubrir nuevos autores, que eso es lo que más le apasionaba, autores jóvenes. Decíamos, además de estos autores españoles, pues nos va a introducir a muchos autores extranjeros, o nos los va a dar a conocer, sobre todo anglosajones, ingleses y norteamericanos, y muchos nombres no vamos a citar, que ahora son autores muy reconocidos. Cuando sale de Anagrama, pues va a trabajar, bueno, tiene ese periodo que decimos que ejerce como periodista cultural, pero luego ya va a volver otra vez a la industria de la edición, y va a trabajar en los dos grandes grupos editoriales. Empieza en la editorial Plaza y Janés, que entonces era propiedad del todopoderoso grupo Bestelman. Ahí va a ejercer de editor, y luego esta carrera la va a continuar, cuando sale de Plaza y Janés, la va a continuar en el grupo Planeta. Por lo tanto, trabaja en los dos grandes grupos. También aquí habla de los premios. Claro, al citar Grupo Planeta se nos viene siempre a la cabeza, se nos puede venir el famoso Premio Planeta. Pues sí, nos va a contar porque él también se encargó, en un momento determinado le encargaron del Premio Planeta, y nos va a contar cómo funciona. Bueno, cómo funciona realmente los grandes premios de la literatura, cómo funcionan. Son todos muy parecidos su funcionamiento. Cuando sale de Planeta tiene un pequeño periodo
casi efímero que pasa por la editorial Alfaguara y luego, bueno, pues va a seguir su trayectoria editorial. Al final va a crear una editorial, ya su propia editorial, una editorial pequeña, que es Los Libros del Lince, que él no quería vender. Tuvo unos años ahí editando con unos socios, pero estos socios sí querían recuperar, digámoslo así, la inversión que habían hecho en esta editorial y al final la tuvieron que vender después de unos años, ya dio un poco contra su voluntad. Claro, evidentemente el libro pues nos habla de editores muy conocidos, muchos de ellos, algunos han fallecido, otros ya están retirados, de editoriales que ya no están, muchas de estas editoriales, en manos de estos editores, porque fueron vendidas, algunas de ellas ahora pertenecen a estos grandes grupos que decíamos antes, a estos dos grandes grupos. Nos va también a contar sobre ejecutivos editoriales, que estos de lo que entienden es... Bueno, él una cosa que aprendió, se me ha olvidado decirlo, ya en Anagrama y desde el primer momento, es que esto de la edición tiene que ser un negocio, o sea, esto tiene que dar beneficios económicos, es lo principal. O sea, grandes, pequeñas, como se quiera, pero tiene que dar beneficios económicos. Y si no da beneficios económicos, esto no funciona. Entonces, claro, este romanticismo que se puede pensar de esto, salvo que tengas las espaldas cubiertas con algún otro tipo de negocio que te dé dinero para mantener una editorial, incluso con pérdidas, esto no puede funcionar. Entonces, claro, y los ejecutivos en muchos casos de lo que más entienden es más de dinero que de edición de libros. Entonces nos va a contar también sobre ejecutivos editoriales, sobre la distribución de los libros, sobre empresas de distribución, y también nos va a contar un caso de una empresa de distribución, sobre los autores, a los que algunos de ellos los conoce, son amigos, pues tiene que tratar con ellos, incluso autores extranjeros, y sobre los agentes, y por qué existen y cómo trabajan y en fin, cuál es su labor, los agentes editoriales. De toda esta trayectoria no solo nos cuenta las luces, sino también las sombras del mundo de la edición, y principalmente dos sombras muy oscuras. Una, las liquidaciones a los autores. Y como ejemplo máximo, y le va a dedicar algunas páginas, es el contencioso que tuvo Javier Marías con la editorial Anagrama. Y luego también tiene un capítulo que titula Los parias de la edición, que se refiere pues, a todas estas personas que trabajan para las editoriales o en editoriales, o sea, los lectores editoriales, los correctores, los maquetadores, los traductores, en fin, todos los colaboradores que una editorial necesita y que son imprescindibles para que el libro pueda salir a la calle, se pueda editar, que él considera, y es que es así en muchos casos, yo lo conozco por personas muy allegadas a mí, que están mal pagados, que están poco reconocidos y que además en muchos casos ejercen como falsos autónomos y sin contrato de trabajo, en fin, estas historias. Es un trabajo precario, muchas veces es un trabajo precario, o por lo menos tal como lo denuncia, era un trabajo precario. Pues a este capítulo, lo va a dedicar un capítulo, y sobre todo a los traductores, porque claro, él fue también traductor y eso le toca muy de lleno. Hay los capítulos finales, aparte de dedicarlos a esta editorial, los libros del Lince, que ya digo que él fundó, nos va a contar también el fenómeno que se ha dado en España ya desde hace unos años, de las pequeñas editoriales independientes, que son editoriales pues, fundadas por una persona, con mucho dos, con muy poco personal, y que están editando muy bien. Ya nos cita un gran número de ellas, porque ya han surgido, y la verdad es que están editando muy bien, y es cierto. O sea, yo
creo que ahora mismo hay un boom de la edición en este tipo de... fantástico. Te encuentras editoriales sorprendentemente buenas editando, con calidad y además arriesgando en ciertos terrenos de la literatura o la edición o el ensayo, corriendo riesgos. Bien, aparte del relato de sus experiencias personales, este libro, que además nos cuenta, cuando él monta esta pequeña editorial, también hay un capítulo que nos dice cómo montar una editorial con poco dinero, también nos lo cuenta, ¿no? Ya digo, además de estas experiencias profesionales, nos hace una reflexión sobre el mundo, o va haciendo una reflexión sobre el mundo de la edición y la literatura. O sea, lo que él considera que es buena, mala literatura, en fin, nos reflexiona sobre ello y nos dice cuál es su opinión. El libro es apasionante de leer, a mí por lo menos me lo ha resultado, ¿no? Apasionante de leer. Es de esto que se suele decir, es que se lee como si fuera una novela. En muchos casos yo diría que hasta una novela de intriga. Me costaba a veces dejarle de leer, porque ya digo, es muy recomendable si además a uno le gusta. Además, para los lectores que muchas veces no conocemos, salvo que tengamos personas cercanas que, como digo, que están dentro de ese mundo o han trabajado dentro de ese mundo de la edición, pues la verdad nos es bastante desconocido, porque a nosotros lo que nos llega es el libro, nosotros leemos, conocemos al autor, como mucho miramos a veces quién es el traductor o tal, pero más de esto normalmente lo desconocemos. Personaje secundario. Hasta otra, amigos.